Bienvenidos estudiantes del grado décimo a esta videoclase de física, donde iniciaremos los temas correspondientes a el segundo periodo académico. El primer tema de ellos trata sobre el movimiento de proyectiles. Entonces, vamos a ver una serie de videoclases donde explicaremos la guía que ustedes tienen. Si para aquellos estudiantes que de pronto al leerla les quedaron algunas dudas, entonces pueden reforzar con estas videoclases la explicación sobre precisamente esos temas. El primero de esos temas va a hablar entonces sobre el principio de inercia. Entonces, como siempre, para esta videoclase deben tener a la mano la guía de física número 4 que les envié para que vayamos viendo al tiempo los temas y haciendo referencia a cosas que hay en esa guía y ustedes pues vayan viendo la guía a medida que va pasando esta videoclase. Entonces, vamos a ubicarnos en el tema del principio de inercia, que es el primer tema con la que inicia la guía. Y vamos a ver una serie de figuras para analizar los casos que suceden. Ustedes las tienen ahí a la parte derecha de la guía. Entonces dice lo siguiente. Consideremos el siguiente experimento con dos planos inclinados que se unen por sus extremos como lo muestra la figura 1. Entonces aquí podemos ver la figura 1, que es la que ustedes tienen allá, y cómo están esos dos planos inclinados. Si ustedes se dan cuenta, tienen más o menos la misma inclinación ambos. Entonces, en ese caso, si se suelta una esfera desde cierta altura en uno de los planos, su velocidad se incrementa con aceleración constante, ya que va bajando, hasta llegar a la base del plano, o sea, la parte de abajo. Y posteriormente subirá por el otro plano hasta detenerse en un punto de altura ligeramente menor con respecto a la altura inicial desde la cual se ha soltado el primer plano. En ese caso, pues, al soltar entonces la esfera, baja hasta la base de esa estructura y vuelve a subir y subirá hasta una altura casi desde donde fue soltado, pero pues no sube exactamente a esa altura porque el movimiento tiene rozamiento y entonces ese rozamiento produce una pérdida de energía que hace que no vaya a subir hasta donde se soltó. Pero ese es el caso digamos, cuando se presenta una situación o una estructura como esta. En el siguiente caso, al disminuir la inclinación del segundo plano, y vemos la figura 2, el resultado del experimento sigue siendo el mismo. La esfera llega a una altura un poco menor que la altura del punto desde la cual se ha soltado en el primer plano, aun cuando recorre mayor distancia. Entonces, si vemos la figura 2, vemos que en el momento en que soltamos la esfera y ella llega a la base de la estructura, cuando rebota o cuando sigue su movimiento, debido a que el plano está menos inclinado, va a tener un mayor recorrido, ¿sí? Lo podemos ver ahí en la figura. En el tercer caso, entonces, se dispone horizontalmente como lo muestra la figura y que su superficie es perfectamente lisa, libre de asperezas. Entonces ahí lo que vamos a esperar es que la bola ruede indefinidamente manteniendo su velocidad constante. Entonces ya cuando la parte del segundo plano ya es horizontal completamente y aparte de eso no hay... es una superficie perfectamente lisa, no hay asperezas, entonces quiere decir que no va a haber rozamiento. Cuando no hay rozamiento, entonces la bola va a rodar indefinidamente, ¿sí? Eso es lo que hace concluir que, como llegó por medio de estas situaciones, a enunciar el principio de inercia, que es lo que corresponde a este tema. ¿Qué dice el principio de inercia? Un cuerpo que se mueve por una superficie plana permanecerá en movimiento en la misma dirección con velocidad constante si nada lo perturba. Es decir, si hay un cuerpo que se mueve libremente, no hay rozamiento, entonces el cuerpo se va a mover libremente, indefinidamente también, o sea, nunca va a dejar de moverse. Esta situación por lo menos se puede presentar cuando ustedes de pronto han visto películas en las que están en el espacio. En el espacio, como hay vacío, es decir, no hay aire, entonces cuando un astronauta, por ejemplo, o algún cuerpo, un asteroide se mueve, ellos se mueven indefinidamente, o sea, nunca se detienen, debido a que no hay nada que, digamos, perturbe ese movimiento, ¿sí? Eso es lo que trata en sí el principio de inercia. Bueno, otro caso que vemos, y que es lo que sigue ahí, que ustedes ven en la figura en la guía, que la podemos ver acá, donde hay un bus. Entonces, digamos que en un bus hay una persona y lanza una moneda hacia el aire. Entonces, la pregunta es, ¿el bus va en movimiento? ¿La moneda
¿Dónde caerá? ¿Caerá a las manos de la persona? ¿Caerá hacia el frente o caerá hacia atrás? ¿Sí? Imaginen esa situación, ustedes están en un bus y lanzan una moneda hacia arriba. Entonces, ¿la moneda dónde creen ustedes que va a caer? ¿Hacia atrás, hacia adelante o en sus manos? La respuesta es en sus manos, ¿sí? ¿Por qué? El movimiento descrito por quien lanza la moneda en el bus es el de un objeto que se mueve inicialmente hacia arriba con determinada velocidad hasta que alcanza una velocidad cero y entonces cae, ¿sí? Con lo que vimos en una unidad anterior de lanzamiento horizontal hacia arriba, en la que lanzábamos un cuerpo y él llegaba hasta un punto donde la velocidad era cero porque se detenía y luego volvía a caer. La persona que está dentro del bus, ese es el movimiento que ve. Entonces, en la figura que ustedes tienen ahí y que vemos acá, la persona que está aquí para la parte de atrás del bus, digamos, ese es el movimiento que ella ve, que la moneda sube y que baja. O sea, ese es el movimiento que ve la persona que está dentro del bus. Ahora, una persona que está afuera, ahí donde dice, para analizar lo que vería un observador en la vía, aplicamos el principio de independencia y el principio de inercia. El movimiento de la moneda está compuesto por dos movimientos independientes. Entonces ahora vamos a ver qué ve una persona que está fuera de ese movimiento. Entonces aquí donde dice que se aplica el principio de independencia y el principio de inercia. ¿Por qué? Uno de ellos corresponde al movimiento vertical de un objeto lanzado hacia arriba que regresa al punto de partida. O sea, uno de los movimientos es el que va hacia arriba la moneda y la moneda vuelve a caer. Y el otro movimiento corresponde al movimiento horizontal con velocidad constante, o sea, el movimiento que lleva el bus, ¿sí? Que es un movimiento horizontal, entonces lleva una velocidad. Entonces, al tiempo que la moneda sube y baja, también hay un movimiento que va horizontal, o sea, hay un movimiento vertical y uno horizontal. Entonces, ahí es donde aplica el principio de independencia. Entonces, quiere decir que ese movimiento está compuesto por dos movimientos, uno en el eje Y y uno en el eje X. Eso es el punto de partida para el tema que vamos a continuar, que es donde ya vamos a entrar a hacer ejercicios, a hacer problemas, a ver las fórmulas, lo que más o menos siempre hacemos en las clases de física, o siempre tratan los temas de física. Pero necesitamos saber qué era el principio de inercia y el principio de independencia, que hay dos movimientos independientes, pero que componen un mismo movimiento. Entonces, esa figura del bus que vemos hacia el lado de allá es lo que vería un observador que está afuera del bus. O sea, ese es el movimiento que va a ver de la moneda, que la persona la lanza hacia arriba y al desplazarse, entonces va a ser como una especie de parábola o como un arco hacia la persona que va a coger nuevamente la moneda. Vamos entonces a empezar con el tema de lanzamiento horizontal. Bueno, esta unidad que vamos a ver del movimiento de proyectiles tiene dos temas fundamentales y son los que nos vamos a centrar más que todo. O sea, son dos tipos de movimientos. El primero de ellos se llama el lanzamiento horizontal y el segundo es el lanzamiento de proyectiles propiamente o movimiento de proyectiles, que también es conocido como el tiro parabólico. Entonces son dos tipos de movimientos los que vamos a analizar y de los que vamos a hacer problemas y vamos a hacer, digamos, todo el trabajo que siempre hacemos en física en esta parte, ¿sí? O sea, todo lo que va a tratar el primer tema de física del segundo periodo es dos movimientos. El primero de ellos se llama el lanzamiento horizontal. Entonces, en la guía, por favor, nos ubicamos en la página 1 y vamos a leer. Entonces, voy a hacer referencia qué es este tipo de movimiento. Se le llama lanzamiento horizontal al movimiento que describe un proyectil cuando se dispara horizontalmente desde cierta altura con velocidad inicial v0, es decir, perpendicularmente a la aceleración de la gravedad, como se muestra en la figura. Entonces ahí dice, bueno, la figura 4, ahí en la guía está la figura 4, la que tenemos acá. Entonces podemos ver que ahí hay un acantilado donde hay un tanque en la parte de arriba que está disparando un proyectil. Entonces, por eso se llama lanzamiento horizontal, porque el objeto que sale en forma horizontal. Sin embargo, no todo el movimiento va horizontal, que eso es lo que vamos a entrar a ver, ¿sí? Entonces, para analizar este movimiento, supongamos, dice, que se lanza una pelota desde la superficie de una mesa en forma horizontal con velocidad v0, como se muestra en la figura 5. Entonces ahí vamos a ver la figura 5, que pues acá está proyectada, donde vemos una mesa y una pelota que está cayendo, ¿sí? Entonces, en el caso de ese movimiento, podemos ver que el lanzamiento horizontal, la pelota al caer se desplaza horizontalmente, o sea, al tiempo que ella está cayendo también se está desplazando horizontalmente, ¿sí? Entonces, en esa parte podemos concluir que el movimiento en el plano se hace en dos direcciones. Una en el eje X, que es el movimiento horizontal de la pelota,
y otra en el eje Y, que es el movimiento vertical de la pelota, que en este caso es un movimiento de caída libre, como el que veíamos en una unidad anterior. Entonces, ese movimiento en el plano está compuesto de dos movimientos, uno horizontal y uno vertical, ¿sí? La pelota, si se dan cuenta, al tiempo que se está moviendo horizontalmente, se está moviendo verticalmente, ¿sí? Entonces ahí podemos dar cuenta de eso, de esa situación que hablábamos anteriormente, que el movimiento está compuesto de un movimiento horizontal y de un movimiento vertical. ¿Listo? Vamos a ver entonces ahora hacer el análisis de cómo es el movimiento horizontal. Bueno, el movimiento horizontal, tenemos que en la figura que aparece acá, se observa que en la dirección horizontal la pelota experimenta desplazamientos iguales en tiempos iguales. Entonces ustedes ven esa figura y miren acá en la parte de abajo, ¿sí? Van a ver que cada uno de esos desplazamientos horizontalmente recorre espacios iguales en tiempos iguales. Es decir, los espacios que hay entre cada uno de esos instantes donde se ocupa o donde está ocupando la pelota un espacio, vemos que son iguales, ¿sí? Cosa que no pasa si hacemos un análisis vertical, si se dan cuenta. Entonces, bueno, primero que todo, eso quiere decir que cuando hay desplazamientos de espacios iguales en tiempos iguales, significa que la velocidad es constante, no hay un cambio de la velocidad. Quiere decir que en el movimiento horizontal de esa pelota, siempre la velocidad es constante, recuerden eso y tenganlo en cuenta. La velocidad horizontal de un movimiento, de un lanzamiento horizontal, la velocidad horizontal es constante, ¿sí? Es constante, no cambia. Desde la velocidad inicial con que sale la pelota, esa es la velocidad que lleva todo el movimiento. Bueno, ahora la velocidad con que avanza la pelota en dirección horizontal coincide con la velocidad con la cual la pelota abandonó la superficie de la mesa, o sea, la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial de la pelota en el lanzamiento horizontal es la misma velocidad horizontal, ¿sí? Es la misma que la velocidad inicial. Entonces, cuando vayamos a resolver problemas, es importante tenerlo en cuenta. La velocidad horizontal es la misma velocidad inicial con la que la pelota sale, ya sea de una mesa, de un acantilado, de donde salga, según sea el problema. Siempre es la misma, la velocidad horizontal y la velocidad inicial. Listo. Entonces, en la dirección horizontal la pelota se mueve siempre con la misma velocidad, es decir, que no hay aceleración. Por tanto, el movimiento horizontal es uniforme. Eso es en cuanto al movimiento horizontal, ¿sí? El movimiento horizontal. Vamos ahora a ver qué pasa con el movimiento vertical. Bueno, ahora al hacer el análisis del movimiento vertical, así como hicimos el horizontal, recuerde que decíamos que el lanzamiento horizontal tiene dos movimientos, ¿sí? Uno horizontal y uno vertical. Ya hicimos el análisis del movimiento horizontal, entonces respecto al movimiento vertical, la pelota experimenta desplazamientos cada vez mayores en intervalos de tiempo, en iguales intervalos de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que el movimiento vertical de la pelota se realiza con velocidad variable. Horizontalmente el movimiento es uniforme o rectilíneo uniforme, como veíamos, o sea, las fórmulas son parecidas al movimiento rectilíneo uniforme que veíamos en una unidad anterior. Y mientras que el movimiento vertical es un movimiento acelerado o un movimiento variado. Entonces, eso en sí es lo que quiere decir esto. Bueno, el movimiento vertical de la pelota es igual que el movimiento que describe un objeto en caída libre que se suelta desde el borde de la mesa. Es decir, que el movimiento vertical de la pelota es uniformemente acelerado con una aceleración igual a la aceleración de la gravedad. Entonces, en sí, el movimiento vertical es un movimiento de caída libre, que ya lo vimos en una unidad anterior. Entonces ya más o menos tenemos ese manejo, ¿sí? Pero es igual, tal cual, lo único es que la aceleración es la gravedad igual que en la caída libre. Entonces ese movimiento en sí es un movimiento de caída libre. En conclusión, el movimiento descrito por un objeto que se lanza horizontalmente está compuesto por dos movimientos. Un rectilíneo uniforme en el eje X, ¿sí? Y otro rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado en el eje Y. Esa es en sí la conclusión. La combinación de estos dos movimientos determina la trayectoria que describe el cuerpo, ¿sí? Entonces acá vamos a ver, vemos esta imagen ahora, en la que dice que para estudiar esta composición de movimientos rectilíneos se elige como sistema de referencia el que forma por dos ejes coordenadas cartesianas X y Y, cuyo origen 0, 0 se sitúa al punto de disparo. Y vemos la figura 7 que está acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un plano cartesiano, ¿sí? Que siempre vamos a marcar un plano cartesiano, en el cual
el punto de partida del objeto que se lance va a ser el origen del sistema de coordenadas, es decir, el punto 0, 0, como aparece aquí en la figura. Si vemos donde empieza a lanzarse el objeto, está en el punto 0, 0. Entonces siempre ahí se va a ubicar el punto 0, 0, entonces van a haber unas coordenadas en X y unas coordenadas en Y. Entonces, así más o menos es que se hace el dibujo de un problema para poder realizar el ejercicio teniendo en cuenta eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en cualquier punto de la trayectoria, la velocidad del objeto tiene por componentes Bx y By. Entonces, cuando en un problema nos piden hallar la velocidad en tal punto, o cuando han pasado 5 segundos, entonces en ese punto van a haber dos componentes, como lo podemos ver acá, ¿sí? Ahí tenemos la P, es el punto donde está ubicado en ese momento el objeto que se lanzó. Entonces, en ese momento, si se dan cuenta, la velocidad en sí es la que va aquí hacia abajo, ¿sí? Y esa velocidad que va aquí hacia abajo tiene una componente en X, que la podemos ver ahí, que va hacia este lado, y la componente en Y, que va hacia abajo. ¿Listo? Entonces, en cada uno de los instantes, como podemos ver en la figura también que estaba antes de esta, bueno, acá la vemos nuevamente. Entonces, en cada uno de los instantes vemos que la pelota o el objeto que se haya lanzado tiene una componente en X de la velocidad y una componente de la velocidad en Y, como aparece acá. Entonces, cuando nos piden hallar digamos, la velocidad en un punto, tenemos que hallar la componente en X y la componente en Y aplicar la fórmula de la norma de la velocidad para poder determinarla. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora vamos a continuar a ver, digamos, las fórmulas que vamos a utilizar en cada uno de los movimientos, analizado desde el punto de vista del eje X, que es el movimiento horizontal, y desde el punto de vista del eje Y, que es el vertical. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer el análisis ya a nivel de fórmulas o expresiones que nos permiten determinar las variables en los problemas respecto al eje X. Entonces tenemos aquí un ejemplo parecido a la imagen anterior en la que pues se lanza un objeto. En sí, el lanzamiento horizontal es esto, ¿sí? Un objeto que se lanza horizontalmente y al tiempo que hay un desplazamiento horizontal, también hay un desplazamiento vertical que, como explicábamos, es caída libre. Entonces, acá donde viene a caer el objeto es lo que llamamos X, que es el alcance horizontal, o sea, hasta dónde alcanza a caer el objeto, ¿sí? Eso es X. Entonces, en las fórmulas, cuando damos una X, hace referencia a eso, hasta dónde horizontalmente se desplaza el objeto. O sea, lo que les decía, el alcance horizontal. Y esta Y hace referencia a desde qué altura se lanzó el objeto y cayó, ¿sí? Entonces siempre que damos Y, hace referencia a la altura, y X, el alcance horizontal. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo primero que vemos, vamos a ver cómo es el movimiento horizontal y todo lo que se relaciona con la parte horizontal. O sea, aquí no entra la altura porque la altura sería vertical. Entonces, horizontal sería, ¿qué tenemos? Entonces dijimos que la velocidad inicial, ¿sí?, del objeto es igual a la velocidad horizontal. Entonces la velocidad horizontal es Bx, ¿sí? Bx la vamos a nombrar para cuando es la velocidad horizontal. Y por supuesto By sería para la velocidad vertical. Entonces Bx es igual a la velocidad inicial. Entonces, siempre que diga se lanza un objeto con tanta velocidad, esa velocidad inicial es la velocidad horizontal, ¿sí? Esta es la velocidad horizontal. Entonces, lo primero que habría que tener en cuenta de esta parte es este pedacito, que la velocidad horizontal, que es Bx, ¿sí?, es igual a la velocidad inicial. Entonces aquí voy a poner velocidad horizontal, que es Bx. Listo. Ahora el alcance horizontal, ¿sí?, sería X. Entonces, igual que en las fórmulas que vimos en la primera unidad de movimiento rectilíneo uniforme, porque acuérdense que horizontalmente es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces el espacio recorrido es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? Entonces aquí sería velocidad por tiempo. Pero aquí la velocidad es esta, es la velocidad horizontal por el tiempo, ¿sí? Entonces, esta sería la fórmula del alcance horizontal. Entonces, sería igual a la velocidad en X, que es la misma velocidad inicial, por el tiempo. Entonces, en otras palabras, esta fórmula terminaría siendo velocidad inicial, ya que estas dos son iguales, y las vimos, por el tiempo. Entonces, cualquiera de esas dos fórmulas me hace referencia a lo que es el alcance horizontal, o sea, horizontalmente hasta donde llega el objeto. Voy a poner aquí alcance horizontal.
alcance horizontal. Bueno, listo. Esas serían en sí las dos fórmulas que se aplican para el movimiento horizontal, ¿sí? Horizontal. Entonces acá también vamos a analizar el movimiento vertical, que van a tener otras fórmulas, y ya en los problemas, pues, dependiendo de lo que nos pidan hallar, utilizamos cualquiera de ellas, ¿sí? Si nos piden un alcance horizontal, pues vamos a utilizar una de estas. Si nos piden una altura o un tiempo, entonces ahí vamos viendo cómo se va analizando y cómo se van utilizando las diferentes expresiones de este movimiento. Vamos entonces a analizar ahora cómo son las expresiones en el eje Y, que es un movimiento vertical. En el eje Y, el movimiento, como decíamos, es vertical. Entonces, en el movimiento vertical vamos a ver las expresiones. Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un movimiento, como decíamos, de caída libre. Entonces, la velocidad en Y, ¿sí? O mejor aún, la velocidad inicial en Y va a ser igual siempre, como dice acá, a la velocidad de un cuerpo que se suelta en caída libre. Recuerden que cuando soltamos un cuerpo en caída libre, la velocidad inicial es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad inicial en Y, para cualquier posición de la velocidad del proyectil, coincide con la velocidad de caída de un cuerpo cuando se suelta desde la misma altura. Entonces quiere decir que esta velocidad inicial siempre va a ser 0. Había una fórmula que decía Vy es igual a velocidad inicial en Y menos la gravedad por tiempo. Esta es parecida a una del movimiento uniformemente acelerado, que decía velocidad es igual a velocidad inicial más la gravedad en el tiempo. Aquí, ¿por qué menos? En este movimiento de lanzamiento horizontal, las expresiones o fórmulas ya llevan considerado que la gravedad, cuando va bajando, es positiva y cuando va subiendo es negativa. Entonces acá no hay que analizar eso, porque en el movimiento de lanzamiento horizontal de por sí siempre la gravedad va a ir bajando. Entonces quiere decir que acá, en estas expresiones, siempre la vamos a tomar negativa. O sea, aquí ya tiene el negativo. Simplemente nosotros escribimos acá, es el valor de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como esto vale 0, ¿sí? Entonces la expresión quedaría Vy igual a menos la gravedad por el tiempo. Esta sería la expresión para hallar la velocidad en Y, o sea, la velocidad con que cae el objeto. Entonces esto sería velocidad en Y. Sería una de las expresiones que vamos a utilizar. Bueno, la otra expresión es la altura. Entonces la altura velocidad, voy a poner aquí vertical, ¿sí? La velocidad con que cae se determina con esta expresión. La altura, entonces recuerden que había una fórmula que decía que la altura era velocidad inicial por Y por el tiempo más un medio, en este caso es menos un medio, de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Como velocidad inicial dijimos aquí que vale 0, ¿cierto? Entonces la expresión va a quedar es Y igual 0 por t da 0, o sea, esto se anula completamente, quedaría 0 menos esto, o sea que nos da 0 menos toda esta expresión, esta misma expresión, o sea, menos, ¿sí? Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta sería la expresión para determinar la altura desde donde fue lanzado el objeto, la altura. Bueno, hay una última expresión que sale de combinar dos cosas, que es en esta misma fórmula, ¿sí? Vamos a traer la fórmula que decía x es igual a la velocidad, la que vimos en el movimiento horizontal, que decía velocidad inicial por el tiempo. Entonces acá voy a despejar el tiempo, voy a bajar a dividir esta velocidad inicial y aquí quedaría. O sea, el tiempo. O sea que el tiempo es igual al desplazamiento en x o al alcance horizontal sobre la velocidad inicial. Simplemente esta baja a dividir. Ahora en esta fórmula reemplazamos t, ¿sí? O sea, t la voy a meter acá. Entonces quedaría y igual a esta misma expresión menos un medio de la gravedad por t al cuadrado. Y t vale esto, x sobre velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? O sea, reemplazo t por eso. Entonces acá tengo que y es igual entonces a menos un medio de la gravedad. Esto me quedaría x al cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Bueno.
Entonces ya organizando esta ecuación, quedaría, bueno, todo lo que está arriba entonces sería menos la gravedad, porque 1 por gravedad por x al cuadrado da gravedad por x al cuadrado. Sí, queda el menos 1. Menos 1 por esto pues da menos 0. Y acá abajo tendríamos 2 veces, ¿sí? El 2 sí queda en la parte de abajo, aquí es como si hubiera un 1, por la velocidad inicial al cuadrado. Y esa sería otra expresión para hallar la altura. ¿Sí? Entonces acá con esto también es para la altura. La altura. Solo que esta expresión, si se dan cuenta, no existe el tiempo. Entonces, si por ejemplo en un ejercicio, en un problema, nos piden hallar la altura y nos dan el alcance horizontal, pero no nos dan el tiempo, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Sí? Si nos dan el tiempo, pues utilizamos esta. Entonces, estas fórmulas también sirven para despejar cualquiera de estos que nos pidan, siempre y cuando no tengamos el tiempo, pero sí tengamos, por ejemplo, la altura. Pero todo eso pues lo vamos a ir viendo en los ejercicios. Entonces, ya con esto vemos las expresiones que se utilizan en un movimiento vertical. Entonces, ya pues vamos a ver entonces cómo se resuelven problemas. Hasta acá fue esta videoclase. Espero pues haya sido el entendimiento de todos ustedes. En sí es la explicación del tema, de las fórmulas, de dónde salen. Y ahora vamos a entrar entonces a la parte ya práctica, por así decirlo, que es el desarrollo de problemas utilizando estas expresiones. Entonces, como siempre, espero que haya sido el entendimiento y vamos entonces con la siguiente clase. Muchísimas gracias.